Hola, ¿cómo están? Bueno, les dejo al final de este video dos secuencias de posturas que son Surya Namaskar, saludo al sol, y Chandra Namaskar, saludo a la luna. Se las dejo pegadas, yo las estoy practicando juntas, primero una, después la otra, ¿no? Haciendo las rondas que cada uno puede hacer, a ver cómo les va. Pero quería contarles un poquito de estas referencias solares y lunares. Dentro del yoga, el yoga mismo es una tradición, o hace parte de una tradición solar y lunar. Estas manifestaciones solares y lunares, o corrientes solares y lunares, las podemos ver expresadas dentro de la tradición de diferentes maneras. La deidad solar, Surya, es venerada en India desde tiempos antiquísimos. Se realizan rituales en honor a Surya, al sol, en general recitando mantras, y los mantras se recitan con el agregado del Japamala, que es un rosario hindú que tiene 108 cuentas. Entonces el mantra en honor a Surya, que se canta al amanecer, se va recitando cada mantra, y cada mantra, ¿sí?, o cada vocablo es acompañado del pasaje de una cuenta del rosario hasta llegar a 108. Este ritual a Surya, como principio, se lo venera a Surya como principio cósmico, como el origen, como la fuente de vida en el planeta. Sin Surya no habría formas de vida en el planeta en ese sentido, y también desde un plano espiritual. El yogi busca reconocer o reconocerse en esa esencia primera, en ese origen y manifestado, simbolizado también por este principio solar. Satyananda decía que nosotros estamos equivocados como humanidad porque no descendemos del mono, sino que descendemos del sol, de Surya. Como un paso más adelante, digamos, ¿no? Un principio más principio sería, ¿no? Que es un chiste, pero también tiene mucho de verdadero. Somos seres que venimos del sol, ¿no? Que somos parte del sol. Con relación a la luna, a la influencia de la luna, por ejemplo, en el método Ashtanga Yoga, este método creado por Patabi Jois, donde se practican secuencias de asanas una detrás de la otra, los días de luna llena y de luna nueva no se practica, se cesa la práctica. Considerando justamente esta terrible influencia que tiene la luna sobre las aguas de la tierra, por lo tanto sobre el cuerpo humano, ya que somos en nuestra constitución 70% de agua, el método considera que en esos días, en esas fases lunares, sería una influencia negativa la que ejerce la luna, porque seríamos más propensos o estaríamos más propensos a lesionarnos en la práctica, y también la habilidad para la concentración, que se requiere mucha concentración en este método porque las secuencias son muy dinámicas, no estaría en su máximo potencial. Entonces en esos días no se va al shala, como le dicen los ashtangis, a la casa de yoga, al lugar de yoga. En el libro El Mahabharata, que es uno de los libros más importantes de la espiritualidad hindú, donde se narra la batalla entre los miembros de una misma familia por un trono, unos usurpando el trono de los que deberían tenerlo legítimamente, entonces se arma esta guerra. En ese libro, para entender el estatus de los personajes, que son muchos, y lo que es las enseñanzas que nos proveen esos personajes, es muy importante comprender la genealogía. Los hindúes le dan mucha importancia a la herencia, pero no de 2 o 3 generaciones, sino de muchísimas generaciones anteriores, cosa que acá en Occidente no consideramos, en India sí, y acá las genealogías comienzan por estos orígenes cósmicos, solares y lunares. Y es muy importante entender esto porque de alguna manera estos planos solares, inmanifestados, interactúan con los humanos
se presentan a los humanos y entonces empieza a haber mezclas entre humanos y estos dioses solares y lunares, y es muy importante entender estas relaciones para sacarle más jugo, más provecho a los símbolos del libro, ¿no? En relación a pranayama, la ciencia yógica de la respiración, podemos hablar de respiraciones solares o respiraciones estimulantes o calentantes y respiraciones enfriantes o respiraciones lunares. Acá hay una correlación muy directa entre la respiración estimulante, que tendría que ver con la inhalación. Cuando yo inhalo, estimulo la respuesta simpática del organismo, del sistema nervioso simpático, porque al inhalar me despierto. Entonces, si estoy media aletargada o con baja energía, una inhalación potente, una inhalación solar, seguramente me va a estimular estas energías solares, o para despertarme sería. Por el contrario, la respuesta de relajación o la respiración enfriante o lunar tiene que ver con la exhalación. Las exhalaciones largas, respirar de esta manera, alargando la duración de la exhalación, me va a estimular al sistema nervioso parasimpático, que es el de respuesta de relajación, el antiestrés. Entonces, si estoy muy estresada, respirando cortito, estresada, nerviosa, la respiración con la prolongación exhalatoria me va a estimular la respuesta de relajación. Esto se le llama respiración lunar. Siguiendo con el tema pranayama, nos vamos a meter un poquito con lo que sería la fisiología sutil desde el punto de vista yógico, sin meternos en este tema de esta anatomía sutil, porque es muy complejo, pero sí decirles que desde el punto de vista yógico, la fosa nasal derecha tiene que ver con el canal solar y la fosa nasal izquierda tiene que ver con el canal sutil lunar. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, una respiración estimulante solar, tapamos la fosa nasal izquierda y hacemos inhalaciones que dijimos que me va a activar, la inhalación me va a activar el sistema nervioso simpático si estoy con baja energía, y ahí estoy estimulando ese canal solar. Por el contrario, si quiero bajar o me quiero dormir o quiero relajarme, voy a respirar por la fosa nasal izquierda, pero recuerden en la exhalación. Entonces, podría inhalar poquito por la derecha y destapar la izquierda y exhalar largo, ¿no? Entonces sería inhalo alternado por la derecha, inhalo poco, normal, tapo la derecha y exhalo largamente por el canal lunar, por el canal izquierdo. Es interesante observar las relaciones que se pueden establecer entre estos canales sutiles de los que nos habla el yoga, este canal solar y lunar, con conocimiento científico. Estas relaciones no son muy claras a veces, pero cuando aparecen son muy interesantes de observar. Por ejemplo, sabemos que los hemisferios cerebrales tienen funciones específicas. El hemisferio izquierdo controla funciones que tienen que ver con la lógica, con el lenguaje, la dialéctica, con el cálculo, con la planificación. El yoga lo llama el hemisferio solar. Por el contrario, el hemisferio derecho del cerebro controla funciones que tienen que ver con el desarrollo de la intuición, la espacialidad, el no lenguaje, los estados meditativos, contemplativos, se detectan en ese hemisferio cerebral, ¿no? Cuando ese hemisferio cerebral se activa. También sabemos científicamente que el movimiento del cuerpo, por ejemplo, el movimiento que se sucede en el cuerpo en el lado derecho del cuerpo, es detectado por la corteza izquierda, y el movimiento que hace el lado izquierdo del cuerpo es detectado por el hemisferio derecho. Y esto es muy interesante de concatenar, porque acá podemos establecer una relación entre la fosa nasal derecha y el movimiento que se produce cuando
se detecta la respiración por esa fosa nasal en el epitelio de la nariz, la narina, cuando tapamos la izquierda, por ejemplo, ese movimiento del cuerpo va a ser detectado por la corteza izquierda, y cuando hacemos la respiración lunar, que por supuesto es estimular la exhalación, ¿sí? Pero tapando la fosa nasal solar, ese movimiento que se detecta no solamente por el tacto al pasar el aire, sino también la temperatura del aire, va a ser controlado por el lado opuesto del cerebro, ¿no? Ahí hay como varias simetrías que se pueden establecer entre lo sutil y lo estrictamente físico, que son muy, muy interesantes. Finalizando ya esta alocución teórica, ojalá puedan ir a la práctica, que es lo más importante, que experimenten las secuencias como lo sienten en el cuerpo y en la mente. Pero quería aclararles algo. El tema de repetir 108 veces, sobre todo la tradición habla del saludo al sol, les pido que se olviden de eso, un poco porque hay que estar sumamente entrenado para hacer 108 saludos al sol y la idea no es extenuarse. Y por otro lado, si quieren honrar la tradición, sepan que el tema de los 108 saludos al sol, que tiene que ver con la viñasa física, con las posturas de yoga, es muy nuevo. Las posturas de Surya Namaskar son del siglo XX. No tiene que ver con la tradición antiquísima del honor a Surya, que como les explicaba al inicio del video, siempre tuvo que ver con canto de mantras, ¿sí? Y meditaciones, no con lo físico. Hacer 108 saludos al sol es casi inhumano para cualquier mortal, salvo que estés recontra super entrenado, y no hace falta extenuarse. Sí, con estas secuencias dinámicas está bueno que ustedes se desafíen un poquito más, que quieran obtener mayor beneficio cardiovascular, pero siempre teniendo en cuenta sus límites, No importa cuántas hagan, lo importante es que estén atentos y atentas a cómo les va respondiendo el cuerpo, y que estén atentos también a si van a pasar un poquito ese límite o no. Así que bueno, cortamos acá, ahora viene la práctica, espero que la disfruten y bueno, muchas gracias por estar ahí.